cosa acá. Bueno, ni modo. Una canción que se canta mucho en las iglesias y mucho en las iglesias de la comunidad negra, y están cantando en un lugar muy simbólico, que es en Memphis, Tennessee, el lugar donde fue asesinado Martin Luther King. Bienvenidos al Mundo de la Mula, nos acompaña como siempre Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Es importante recordar lo de Martin Luther King porque con estas protestas que han habido por el asesinato de George Floyd, algunos han recordado el efecto que tuvieron las manifestaciones por la muerte de Martin Luther King, no solo por la tristeza, el dolor y la indignación, sino imágenes como estas también de saqueos que hemos visto en esta vez también, y que lo que consiguieron fue que acá vemos a Robert Kennedy, que era entonces el candidato del Partido Demócrata a la presidencia, el hermano John Kennedy, recorriendo un Washington, D.C. destrozado por los disturbios. Bueno, ese año, después, el de 69, un año después, ganó Richard Nixon, quien llevó la bandera de la ley y el orden. O sea, ¿puede esto estar beneficiando de alguna manera a Donald Trump, y de ahí la actitud además que tiene Trump? Yo el domingo publico un artículo donde el título es explícitamente una respuesta a esa pregunta. ¿La protesta violenta podría beneficiar a Trump? Sí. No sé si en la misma proporción en que benefició a Nixon en noviembre del 68. Él asume el 69, en enero, claro, pero gana la elección en noviembre del 68. Ahora, pero precisamente esto revela por qué, digamos, Martin Luther King era un tipo tan previsor, con una perspectiva tan ilustrada. Martin Luther King no era partidario de la protesta no violenta únicamente porque considerara que era éticamente preferible a la protesta violenta. De hecho, él dice en algún momento, los disturbios son la forma de expresión de aquellos a los que nadie escucha. Entonces alguien podría pensar que incluso es un intento de legitimar ese tipo de acción. La razón fundamental por la que Martin Luther King está a favor de formas no violentas de resistencia civil es porque es consciente de que, siendo los afroamericanos una pequeña minoría dentro de la población de los Estados Unidos, la reivindicación de sus derechos requería de forjar alianzas con otros sectores de la población, y era consciente de que había blancos no hispanos, como los llaman algunos ahora, que, siendo simpatizantes de la causa por los derechos civiles que enarbolaba Martin Luther King, temían la violencia y por ende, y eso, dicho sea de paso, lo revelan las encuestas hoy en día. Es mayoritaria la gente que cree que la protesta se justifica, más de un 80%, poco más, pero alrededor de un 80% cree que no se justifica la violencia. Entonces, Trump está intentando, y lo ha dicho explícitamente, ser el candidato de la ley y el orden, como lo hizo en 1968 Nixon, porque esas protestas violentas son después de la muerte de Luther King. Probablemente él hubiera llamado a la calma en ese contexto. Cuando uno ve, sin embargo, las encuestas, pese a la violencia y pese a que la gran mayoría de los estadounidenses no condona la violencia, alrededor del 80%, 22% dice que sí, que están justificadas las manifestaciones violentas, pero 78% dice que no. Pese a eso, hoy en día el apoyo a las manifestaciones sigue siendo claramente mayoritario, 63% según una encuesta de Ipsos. Esta es la imagen, bueno, tan fuerte de la Casa Blanca a oscuras, y la noticia de que Trump había estado en un búnker, ¿no? Parece que le molestó mucho, ahora ha dicho que solamente fue por un rato, solo para chequear cómo estaba el búnker, pero eso al parecer ha hecho, bueno, según lo que han dicho la prensa americana, que saliera después y tuviera que dispersar a los manifestantes pacíficos para ir a esta iglesia que, si bien fue atacada, bueno, él hizo otro ataque a la población para poder presentarse junto con una Biblia, ¿no? Ahí nuevamente está apelando al voto evangélico, pero incluso los mismos representantes de las iglesias se han molestado por el uso
de los símbolos religiosos. Sí, pero en el caso de Trump, a ver, cuando uno ve la encuesta de Ipsos que cité, solo 33% aprueba la forma en que Trump ha manejado la crisis racial, producto de las manifestaciones tras el asesinato de George Floyd. 33% es un nivel de aprobación que nunca había tenido Trump que yo recuerde. El mínimo de los más de 3 años de gestión de Trump era 38 y casi nunca estaba en 38% de aprobación. O sea, su base era bastante sólida. Su base básicamente fluctuaba entre 39 y 44, nunca menos de 39. A veces llegó a estar por encima de 44, pero eso fue los primeros días o semanas de la pandemia. Eso luego volvió a la normalidad. 33 es un porcentaje bajísimo para los estándares de estos últimos 3 años y fracción. Entonces, teniendo en cuenta que él encuentra un país polarizado, hay que ser consciente de que Trump no inventó la polarización, él intenta alimentarse políticamente de esa división. Lo agudiza, eso dijo en su discurso inaugural, ¿no? Sí, sí. Carnage, sería que una carnicería. Sí, carnicería, ¿no? Refiriéndose a, no quedó claro porque no lo dice explícitamente, pero podía referirse tanto a la violencia criminal como a las protestas en donde había elementos de violencia también. No era un fenómeno generalizado, pero él lo llamó así, una carnicería. Ahora, el Estados Unidos de ahora que ha salido a protestar por la muerte de George Floyd no es el Estados Unidos que salió a protestar por la muerte de Martin Luther King, ¿no? Ha cambiado bastante y ha cambiado la configuración racial y étnica también, ¿no? Y de ahí también la votación. Sí, pero claro, lo que ha seguido manteniéndose es la brutalidad policial, ¿no? Aunque no en todas partes por igual, pero solo para acabar con lo anterior, ha bajado y entonces este es un primer síntoma de que su coalición podría estar teniendo una merma significativa, la que lo apoyó de manera incondicional desde 2016. Entonces, por eso creo que está apelando al intento de dividir y fomentar una polarización que ya estaba en curso para reconstituir o mantener, cuando menos, su base de apoyo. Y por ende no le importa cómo lo vean sus rivales políticos. Lo importante es que su base no empiece a disgregarse. Sobre las manifestaciones, efectivamente, son más plurales que la de los años 60. Cuando uno ve las de los años 60, había unos cuantos blancos, como dicho sea de paso Bernie Sanders, que estaba ahí, pero era básicamente manifestaciones de afroamericanos. No se ven latinos prácticamente. Y hay blancos, pero son una clara minoría. Las manifestaciones hoy son bastante más diversas, como es más diversa la sociedad estadounidense. Los blancos no hispanos siguen siendo una clara mayoría, 63%. Pero, por ejemplo, hay dos datos interesantes que revisaba al respecto. 2013 es el primer año en la historia de Estados Unidos en el que hay más niños, digamos, de color, para usar un término en boga, para referirse a los que no son blancos en Estados Unidos, hay más niños de color que niños blancos, pese a que hay más blancos en el total de la población. Uno, y dos, 2016 es el primer año en la historia de los Estados Unidos, si no me equivoco, por lo menos en la historia contemporánea con seguridad, en que mueren más blancos no hispanos que los que nacen ese mismo año. Y algunos dicen eso ya pasó en California, cuando en California estábamos en esta etapa en la cual los blancos todavía eran mayoría, pero ya habían indicios más o menos ostensibles de que estaban perdiendo peso demográfico. Hay intento de aprobar leyes para restringir la inmigración, para criminalizar la inmigración indocumentada. Lo que algunos dicen es, bueno, pero pasada esa etapa de transición, cambia la composición demográfica y hay una mayoría que no está compuesta por blancos no hispanos. Sin embargo, luego la vida transcurre normalmente. Los blancos se dan cuenta de que no han perdido necesariamente estatus, que sus derechos no están en riesgo por haberse convertido en minoría en California. Ojalá eso pase a nivel nacional, pero en todo caso estamos en esa etapa de transición que es la más turbulenta y por eso Trump está intentando pescar a río revuelto. Y es además una etapa que, lo leía en The Economist, se han perfilado los partidos cada vez de una manera más clara, ¿no? El Partido Republicano es fundamentalmente el partido de los blancos en Estados Unidos, y además es
lo que leía también, la percepción de los partidarios de demócratas o de republicanos, de cada uno, cada vez es peor. Sí, la polarización en Estados Unidos empieza precisamente en torno al movimiento por los derechos civiles que lidera Martin Luther King y que tiene éxito porque logra una ley de derechos civiles y una ley de derecho al voto que adopta el gobierno de Lyndon Johnson. Ese es el momento en que los blancos conservadores del sur de los Estados Unidos abandonan en masa el Partido Demócrata. Y ese es el momento en el cual los partidos, la bifurcación empieza. Los republicanos se hacen cada vez menos plurales étnicamente y menos plurales también ideológicamente. Pero en el plano ideológico lo mismo ocurre con los demócratas, aunque son bastante más plurales que los republicanos. Los demócratas tienen desde lo que podría llamarse una derecha moderada hasta una izquierda relativamente radical. El hasta Bernie Sanders. Republicano, ¿qué? Hasta Bernie Sanders. Hasta Bernie Sanders, sí. El Partido Republicano es un partido blanco y conservador, fundamentalmente hoy en día. Cuando gana Obama, un dato que no se relieva mucho es que otros candidatos demócratas que habían perdido la elección presidencial en el pasado nunca habían obtenido menos del 40% del voto blanco. Obama es el primer candidato en décadas demócrata que aún ganando la elección presidencial obtiene menos del 40% del voto de los blancos no hispanos, solo llega a 39. Ahora, en cuanto a los blancos, solo para terminar la idea, hay una división muy grande entre mujeres y hombres, y también por nivel educativo, pero sobre todo por género. Las mujeres blancas, en tanto, son más proclives a reivindicar derechos de género y a proclamarse feministas, por mucho que étnicamente tengan en común con los hombres de su grupo étnico, en este tema sí, más bien votan mayoritariamente en contra de Trump. Entonces son los hombres blancos y en particular los hombres blancos de mediana o avanzada edad los que podrían, digamos, darle la elección a Trump. Creo que es menos probable que hace unos meses, pero en todo caso ese es el gran bastión electoral de Trump. Ahora, seguimos viendo un país que reclama por el racismo, con muertes como la de George Floyd, a pesar de haber tenido un presidente negro durante 2 periodos, ¿no? Hemos escuchado hace poco a Barack Obama hablar sobre esta violencia, apelar a que las manifestaciones sean pacíficas y reivindicar, sobre todo, la importancia de las elecciones, ¿no? De votar para poder hacer leyes que realmente, ahí está, lo vemos acá, es la primera presentación en cámara después de la muerte de George Floyd. También había escrito un artículo poniendo la foto del mural que se ha pintado en el lugar donde mataron los oficiales, que dicho sea de paso ya han sido acusados los 4 de asesinato. Ahora, ¿cuánto cambió Estados Unidos? Cambió, claro, fue una cosa muy simbólica, muy importante que fuera elegido, pero ¿qué hizo en términos de racismo una elección como un gobierno como el de Barack Obama? Lamentablemente muy poco, ¿no? Probablemente alguna de las cosas que hizo para que ayudaron a los afroamericanos, como el Obamacare, no eran políticas de base étnica. Era para ayudar en general a los sectores de menores ingresos que no habían tenido históricamente acceso a servicios de salud. Y claro, en tanto las minorías étnicas están sobre representadas entre los sectores de bajos ingresos, benefició más a las minorías étnicas que a otros grupos. Pero en materia de hacer algo respecto a el maltrato o el trato discriminatorio contra los afroamericanos por parte de las fuerzas policiales y el sistema judicial, no se hizo mucho. Ahora, también habría que aclarar que en Estados Unidos la mayor parte de la policía y buena parte del sistema judicial están organizados por estado, no son en lo esencial organizaciones federales. Entonces no es un tema de injerencia directa del presidente, sino que se define a nivel estatal. Ahora, yo decía, por eso es importante la invocación de Obama a acudir a votar. Yo decía, 63% de la población son todavía blancos no hispanos, y las mujeres no votan mayoritariamente en favor de opciones como la de Trump, las mujeres que son parte de este grupo contingente de blancos no hispanos. Entonces uno diría, los hombres que son blancos no hispanos representan solo 1/3, cuando mucho, de la población. ¿Cómo puede eso ayudar a ganar una elección presidencial? Bueno, porque los blancos no hispanos, sobre todo los de avanzada edad,
tienen una tasa de participación electoral bastante mayor que la de las minorías étnicas y que la de los jóvenes, que son grupos que votan mayoritariamente por los demócratas, pero que no votan en alta proporción muchas veces. Ahora, ¿cómo acaba de anunciar el procurador, el fiscal de Minnesota, que van a ser acusados de asesinato en segundo grado, el oficial que mató a George Floyd con su rodilla durante 8 minutos 46 segundos? Él está primero acusado como homicidio en tercer grado, han subido la gravedad del homicidio a segundo grado y han acusado también como cómplices a los otros policías, pero incluso el mismo fiscal decía, esa es la acusación, pero dada la historia que tenemos sobre los procesos y juicios a policías, puede ser difícil ganar el caso. O sea, bueno, no sé cómo sea en Minnesota el procedimiento, pero en buena parte de Estados Unidos, quien decide la culpabilidad o inocencia de un encausado es un jurado compuesto por ciudadanos, no por peritos en derecho. Y muchas veces, claro, en tanto lo que decía antes, en tanto los blancos no hispanos son una mayoría de la población, suelen estar representados mayoritariamente o en forma mayoritaria en estos jurados, y hay quienes creen que en ocasiones eso, digamos, los prejuicios conscientes o inconscientes, porque no tienen que ser conscientes necesariamente del jurado, juegan en contra de la víctima, que es cuando es un afroamericano, y en favor del victimario cuando es un blanco no hispano, en el caso de policías, pero no solo de policías. El caso que para mí es paradigmático de lo que acabo de decir es el de Brown, que fue asesinado en Ferguson, Missouri, 2014. Cuando el policía da su testimonio, en primer lugar, se refiere a él en 2 ocasiones como it. It es un pronombre que se aplica a objetos inanimados o animales, pero no a personas. Y lo describe como un ser de una fuerza sobrehumana que necesita meterle 6 balazos, porque lo mató de 6 disparos, porque sencillamente era una fuerza de la naturaleza que era incontenible de cualquier otra manera. Y ese sujeto con ese testimonio es encontrado inocente, porque finalmente no se le procesa. Y entonces uno dice, si el jurado no compartía prejuicios respecto a los hombres negros como inherentemente amenazantes, ¿qué otra explicación puede haber para que le dé verosimilitud a un testimonio tan descabellado como ese? Ahora, también hay prejuicios en casos, bueno, el caso famoso, pero diferentes en otro sentido, en el caso de O.J. Simpson también, ¿no? Pero bueno, ese es el caso minoritario, ¿no? Ahora, bueno, en el caso, tú hablabas de la... Él era una estrella televisiva, un atleta famoso y un multimillonario, no era un afroamericano promedio, digamos. Se funcionó eso a su favor en el jurado. Ahora, otro caso también de absolución de un acusado de asesinato fue el de George Zimmerman, que mató a un adolescente, Trayvon Martin, y que eso dio lugar al movimiento Black Lives Matter. Pero ¿qué ha pasado en todo este tiempo con Black Lives Matter? Leía que uno de los problemas de no haberse podido organizar es que ellos mismos no quieren tener un líder, no quieren tener un Martin Luther King. Por temor a que se asesinen y por temor a centralizar en un solo personaje. Exacto. Eso es su debilidad también. ¿Perdón? Esa también puede ser su debilidad, en estos años, digo. Eso es lo que muchos presumen. O sea, finalmente lo que ellos alegan es que tras la elección de Trump no los vuelven a llamar los medios. Y claro, los medios probablemente por un sesgo profesional buscan líderes que tengan llegada al público y que den rating. Por eso, dicho sea de paso, medios que eran críticos de Trump en cuanto a su línea editorial, simultáneamente le daban a la campaña de Trump una cobertura que no le ofrecían a otros precandidatos en las primarias, sean republicanos o demócratas. El caso de CNN. De esa manera el caso de CNN, de esa manera ayudaron a Trump. Porque la campaña de Trump era tan vistosa, tan pintoresca y tan escandalosa que atraía público, ¿no? Entonces, Black Lives Matter probablemente tenga un problema de ese tipo. Ahora, ellos siguen alegan trabajo a nivel de bases, sobre todo trabajo que parece haber tenido éxito, cuando menos parcial, en casos como el de Los Ángeles, en los que la policía empieza a cooperar para mantener la seguridad en barrios, digamos, de afroamericanos o afroamericanos y latinos, en cooperación con las organizaciones comunitarias. Y eso, o sea, en ese sentido hay que tener en cuenta que no todas las fuerzas policiales de Estados Unidos son
como la de Minneapolis, ¿no? Hay algunas que sí han mejorado. Lo que también ha mejorado, y lo estamos viendo en este caso, es que la tasa de impunidad en los homicidios está disminuyendo. Claro, el problema es que tiene que haber presión en las calles para que finalmente tomen acción las autoridades, pero ya hay, digamos, una acusación por homicidio en segundo grado contra el principal inculpado, y ya son coinculpados los otros policías que estuvieron en la escena. En casos anteriores, lo grave era que con evidencia tan contundente como la que hemos visto esta vez, los policías salían libres. Ahora esperemos que los condenen. Y recordar que el caso de Los Ángeles fue también, cambió la policía a raíz del asesinato de Rodney King, ¿no? En el 92, Exacto, fueron las exacto. manifestaciones, que ahí sí fueron circunscritas a un estado, ¿no? Ahora sí, todos los estados, por lo que he estado leyendo, han tenido protestas. Y también recordar que todo esto se da en medio de la pandemia y que George Floyd ha sido una víctima también del coronavirus. Él trabajaba como bouncer, como seguridad en un restaurante, y perdió su trabajo por el virus, por el coronavirus. ¿Hasta qué punto también estas marchas reflejan la indignación por esta muerte, pero también lo que está pasando y la pérdida de empleos, de trabajos, la incertidumbre? Sobre todo afecta a las minorías. Yo tengo una hipótesis sobre lo que estaría pasando con los afroamericanos en Estados Unidos. El movimiento por los derechos civiles tiene éxito. Logra normas en materia de derechos civiles y derecho al voto que acaban con la discriminación formal y legal que existía en Estados Unidos hasta mediados de los años 60. Yo presumo que eso generó expectativas de una mejora constante a futuro, y esa mejora nunca llegó. Se logran los derechos civiles, pero no hasta ahora, y eso es un poco lo que nos concita, los casos de abuso policial con impunidad, si bien están disminuyendo los casos de impunidad, los casos de abuso policial siguen siendo registrados, cosa que no había en los 60, ¿no? Por transeúntes con teléfonos celulares que luego suben las imágenes a internet. Entonces hay mucha más evidencia de lo que... Y los policías tienen que usar cámaras también ellos mismos, ¿no? Ahora, claro, pero algunos las apagan, curiosamente, ¿no? Pero ahora los policías, además, en algunos lugares tienen que usar cámaras en el auto y en su propio uniforme. Lo cual también los protege a ellos, porque si usan la fuerza de manera legal, también esa evidencia va a constar en su favor, o sea, pero efectivamente, eso es una medida de seguridad. Pero el tema es que en general los casos de abuso, por ejemplo, los afroamericanos son 12% de la población, pero más de la cuarta parte de las víctimas mortales por acción policial. O sea, tienen 2 veces más probabilidades que el promedio, ya no hablemos que los blancos no hispanos, de ser muertos por acción policial. Entonces, todavía los casos de abuso parecen ser una constante. Y en Estados Unidos la policía da muerte a unas 1000 personas al año, no es un número pequeño. En segundo lugar, la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza no solo no disminuyó, sino que desde 1979 hasta por lo menos 2014, algunos creen que hasta ahora, aumentó. Y si hubo aumento de las desigualdades que afecta más a los que menos tienen, y los que menos tienen color, son blancos, perdón, son hispanos o afroamericanos en una gran proporción. Además, esas tendencias han empeorado con la pandemia, porque nuevamente las minorías, y en particular los afroamericanos, son mucho más proclives a morir cuando contraen el COVID-19, y además han perdido en mayor proporción sus puestos de trabajo producto de la crisis asociada a la pandemia. En ese contexto, creo que el caldo de cultivo era propicio para el tipo de protestas que estamos viendo ahora, que no se ven desde la muerte de Martin Luther King, desde su asesinato. Sí, estaba leyendo en el New York Times que la policía de Minneapolis usa la fuerza sobre la población negra 7 veces más que sobre la población blanca. Ahora, yendo al tema económico y volviendo a la pandemia también, que estamos todavía en plena pandemia, bueno, aquí y también en Estados Unidos, la pobreza, leía, según un último informe, que podía aumentar y llegar a volver a niveles de hace una década y significar más o menos en proporción o millones de habitantes el equivalente a toda la población de América del Sur.
Sí, en el caso, eso ya a nivel mundial, ya estamos saliendo de Sí, Estados sí, Unidos. sí. Solo una cosa final sobre Estados Unidos. Alguien podría decir, bueno, pero no es cierto que los afroamericanos también tienen más propensión a cometer delitos y por ende, de repente por eso están sobrerepresentados en las cifras. La respuesta es no. Por ejemplo, según cifras oficiales que da a conocer Farid Zakaria en un reporte para CNN, un afroamericano tiene 3 veces más probabilidades de ser detenido por posesión o consumo de drogas. Eso no sería síntoma de discriminación si además tuviera 3 veces más probabilidades de poseer o consumir drogas. Pero en realidad tiene casi las mismas probabilidades de poseer y consumir drogas que un blanco no hispano. O sea, sí hay un elemento claro de discriminación. Sobre la pobreza, efectivamente, o sea, eh, la gente en esta pandemia, en parte por y eso también ha afectado al Perú, pero más está afectando sobre todo al África subsahariana, la región más pobre del mundo. La pandemia lo que ha impedido es a recurrir a las redes sociales a las que la gente recurría en el pasado en tiempos de necesidad, cuando alguien quedaba desempleado, por ejemplo. Por redes sociales no me refiero a Facebook o Twitter, me refiero a las redes de parentesco, paisanaje y cosas similares que tenemos en Perú, que hay en casi todas partes del mundo, pero que no se pueden activar cuando todos pierden el empleo o cuando todos están encerrados. Claro. Entonces, el punto era tú recurrir a esas redes cuando perdías el trabajo porque los demás miembros de la red seguían trabajando, o una parte cuando menos. Ahora eso no existe y eso es lo que más parece estar golpeando a los pobres en los países que a su vez son pobres en cuanto a ingreso per cápita. Y entonces, ¿qué termina ocurriendo? Lamentablemente terminan ocurriendo cosas que hacen la perspectiva de salir de la pobreza en el futuro menos promisoria. ¿Por qué? Porque aumenta la desnutrición crónica, lo cual a su vez hace que los niños no desarrollen a plenitud sus capacidades físicas y mentales, producto de la desnutrición crónica y de la disminución, en parte producto de las cuarentenas, de las campañas de vacunación, y hay quienes creen que eso hace más daño el que se deje vacunar que la propia pandemia, y hay un estudio que sugiere que eso es cierto, por no mencionar el caso de los pobres, los que habían salido de la pobreza, pero no eran clase media, simplemente estaban, digamos, con el agua al cuello y han vuelto a sumergirse. ¿Por qué? Porque de repente lograron tener un terreno, una vivienda o ganado en zonas rurales y los han tenido que vender para sobrevivir en esta coyuntura, con lo cual han perdido el poco capital que les tomó décadas juntar. Ahora, lo que lleva a la pregunta que inicialmente también hizo Donald Trump, ¿fue el remedio peor que la enfermedad? ¿Fue la cuarentena en términos económicos peor que el coronavirus? Pero nos quedan pocos minutos, pero te comentaba esto porque acaba de decir el encargado científico de la política contra el coronavirus en Suecia, que están replanteando un poco lo que tomaron, la decisión que tomaron de dejar las cosas un poco tal cual, ¿no? Y no hacer estas cuarentenas tan estrictas, porque están repensándolo, porque Suecia tiene la peor proporción de muertes por millón de habitantes. Entre países desarrollados, por lo menos entre los Sí. países nórdicos, sin ninguna duda. Suecia, el Reino Unido y el Perú tercero, Brasil cuarto, España quinto. Sí, a ver, dos cosas. En primero, no es una opción polar. Todos los países del mundo establecieron algún tipo de medidas de distanciamiento social. Por ejemplo, cerrar colegios y universidades, impedir eventos públicos. Todos los países hicieron algo así. No todos los países hicieron cuarentena, pero eso ya depende en parte de las condiciones locales. Si pudiste controlar la situación desde un inicio, ya no tenías necesidad de cuarentena como en el caso de Corea del Sur, pero Perú no pudo hacer eso, por ejemplo. La otra cuestión es los estudios sobre, digamos, si hacer o no, tomar o no medidas de restricción social es bueno para la economía, establecen que es bueno para la economía en países desarrollados, los estudios que cité en programas anteriores. Pero estos estudios más recientes sugieren que en países del África subsahariana no está funcionando la cuarentena. Bueno, no está funcionando en materia, digamos, económica, no me estoy refiriendo al tema de salud, porque claro, son países mucho más pobres que no tienen capacidad
de financiar a la gente que pierde su ingreso durante los periodos en el cual están bajo medidas de distanciamiento social. Entonces, en esos casos, esas medidas deben relajarse por medidas más focalizadas, cosa hacia la que está entrando el Perú también. Nosotros también. Creo que sí, ya son las 5:32, nos pasamos 2 minutos. Farid, muchas gracias a ustedes por seguirnos aquí en La Mula. Buenas tardes.